Un saludo del Dios Altísimo al pueblo de Dios. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas. Dios bendiga a la familia de la fe. Quisiera compartir con ustedes también un pensamiento de la Escritura, ¿cierto? Un extracto de la palabra de Dios para nuestras vidas, que nos hace tanto bien. Es la sal que necesitamos para sazonar nuestras vidas. Y nosotros en sí, como dice la Escritura, somos la sal de la tierra. Que Dios de paz le bendiga. Tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo quiero saludar a la iglesia del Señor y mis oraciones y mi clamor es para que la iglesia del Señor hoy esté más atenta que nunca al mensaje de salvación, al mensaje a nuestras almas, a nuestros corazones, que nos hace tanto bien para poder compartirla también, porque la palabra del Señor es para compartirla. Yo le invito en esta hora, en la comodidad de su casa, ¿cierto?, que usted también pueda compartir el mensaje de hoy. Damos gracias al Señor por este hermoso día de vida que Él nos concede, porque es el día que Dios ha creado para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 27, Ahí vamos a dar lectura a algunos versículos que es lo que nos conviene hoy que sepamos nosotros como pueblo de Dios. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha dado señales al hombre por medio de su palabra. Ha dado señales al hombre por medio del tiempo, por medio del quehacer diario. Nos va dando señales. Y los que hemos creído en el Señor, nosotros podemos hablar con propiedad de que no nos movemos a ningún lado, sino es porque Dios nos guía a través de sus señales, a través de su palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esto. Y lo que nos convoca hoy, ¿cierto?, también es una señal. Capítulo 27 de Jeremías, el subtítulo de esta porción bíblica dice la señal de los yugos. Hoy vamos a hablar de los yugos. Amén. Es importante que sepamos qué es un yugo. Amén. Algunos lo sabemos, otros no lo saben, otros lo imaginan, ¿cierto? Pero un yugo, ¿cierto?, es un artefacto de madera aproximadamente de 1,20 m, 1,30 m, no sé, el largo, pero que tiene dos cavidades que van sobre el cuello del animal, en este caso del buey. Desde muchos tiempos, ¿cierto?, se trabaja con este artefacto que es el yugo. Y aquí hay una señal, dice la señal de los yugos, dice así en el nombre del Señor. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, dice la Escritura. Verso 6 del capítulo 27 de Jeremías dice: ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes.
y a la nación y al reino que no sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Hasta aquí vamos a leer esta porción bíblica. Estamos hablando claramente de una imposición a través del yugo. Nosotros podemos ver bastantes ejemplos de yugos, ¿cierto? Se habla del yugo de esclavitud, se habla del yugo de la opresión. Hay muchos tipos de yugos. Y Dios habla al profeta Jeremías y le dice, di al pueblo estas palabras. El que no pusiere su cuello debajo del yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, yo lo castigaré. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es cuando Dios tiene que actuar de esta forma para que el hombre entienda, especialmente su pueblo, el pueblo de Dios, que es duro de cerviz. Aquí vamos a hablar de la cerviz. El yugo, ¿cierto?, es sinónimo de sujeción, sometimiento, servidumbre. Eso es el sinónimo de yugo. Nosotros cuando hablamos del yugo del trabajo, ¿cierto?, muchos voy al yugo, porque tenemos que trabajar, tenemos que llevar esta carga, ¿cierto? Entonces, aquí es algo bien complejo, por decirlo de alguna forma, que Dios se tome de un rey prácticamente pagano para decirle, él es mi hijo, yo le di todo el poder, ahora todos ustedes sométanse a él. Cuando nosotros no obedecemos de primera mano al Señor por nuestra propia voluntad de servir al Señor, entonces Dios tiene que tomar a nuestros propios enemigos, ¿cierto?, para que se enseñoreen de nosotros. Ese es el mensaje de hoy. El rey David tenía esto muy claro. Cuando él pecó por censar al pueblo, ¿cierto?, él pecó, hizo locamente, dice la Escritura. Entonces Dios le dio a escoger y le dijo, ¿qué prefieres? ¿Cierto? Que te entreguen la mano de tus enemigos por durante 3 años, ¿cierto? Que venga una pestilencia, ¿cierto?, y acabe con el pueblo, con gran parte del pueblo, o que yo te castigue. Y sabiamente el rey David, reconociendo su error, ¿cierto?, le dice a Dios, yo prefiero que tú me castigues, porque yo conozco a mi Dios, que es un Dios de misericordia, pero no que mis enemigos se enseñoreen de mí. Ayer lo tenía muy claro el rey David. Y nosotros también tenemos que asimilar esto en nuestros corazones y meditar que nuestro Dios, que nos creó, que nos ordena a nosotros hacer tal o cual trabajo, debemos someternos entonces, ¿cierto? Y aquí viene algo maravilloso, el yugo del hombre. Amado hermano y hermana, el yugo del hombre siempre es implacable. El yugo del hombre es terrible, porque viene del hombre. Entonces tenemos que clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda aplacar su ira, ¿cierto?, y sujetar esa potestad que nos está castigando, que nos está afrentando, que nos está atormentando. Y aquí viene lo maravilloso. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo, libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29. Aquí habla Jesús. Y en esta palabra Jesús dice así: llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese lo que dice Jesús. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué le parece? Qué maravilloso.
Estamos hablando del yugo del hombre, primero, ¿cierto? El yugo del hombre, implacable, cruel, trabajoso, hasta la saciedad que está sobre nosotros por desobediencia a Dios. Entonces Dios permite que el hombre nos subyugue y nos meta debajo del yugo, ¿cierto? Y curiosamente el yugo, ¿cierto? El artefacto físico, ese va sobre el cuello, sobre la cerviz. Entonces, por eso que habla de la señal de los yugos. Y habla de los yugos, porque está hablando del yugo del hombre, la opresión del hombre, como también está hablando del yugo de Cristo. Y esto es maravilloso porque Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo, no el yugo de Nabucodonosor ni de Babilonia, el rey de Babilonia, sino el yugo mío, dice el Señor. Fíjese, este yugo nos invita el Señor a llevar ese yugo, que no es el cruel de los hombres, no es el yugo cruel de los hombres, es el yugo del Señor sobre nuestra cerviz. Y esto es maravilloso porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No aprendan del mundo, no aprendan de los que los oprimen, no aprendan de aquello que los menoscaban, aprendan de mí, dice el Señor. Nosotros tenemos que aprender del Señor, aprender de Él, porque Él dice, es manso y humilde de corazón. Amén. ¿Y qué ocurrirá? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se supone que el yugo es trabajoso, el yugo cansa, el yugo pesa, ¿cierto? El pesado yugo que está sobre la cerviz de los hombres desobedientes a Dios. Por eso que es importante ahora, ¿cierto?, someternos al yugo del Señor, porque este yugo trae refrigerio a nuestras almas, trae descanso a nuestras almas. El yugo del Señor no trae trabajo, no es trabajoso, ¿cierto? Como dice en cierta parte de la Escritura, ¿cierto?, que la ley de Jehová no es gravosa. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no nos pesan, más bien nos dan descanso. Si tú, amado hermano y hermana, descansas en la palabra, en la promesa del Señor, eso trae descanso a tu alma. Pero tienes que tomar el yugo del Señor, tienes que ponerte, tienes que humillarte, como yo también tengo que hacerlo. Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos levante y nos exalte cuando fuere tiempo, dice la Escritura. Por eso es importante lo que dice Jesús. Y añade el Señor en el verso 30 de Mateo 11, 30, dice, porque mi yugo es fácil. ¿Se da cuenta? Porque mi yugo es fácil, dice el Señor. Y además dice, ligera mi carga. Es decir, es fácil, no cansa, no es una carga, porque es fácil, porque es ligera. Es como que si usted tomara algo, ¿cierto?, que no le pesa. Y usted puede caminar kilómetros y kilómetros con eso y no le pesa. Pero es muy distinto cuando usted lleva un gran peso, ¿cierto?, y no puede deshacerse de él porque tiene que llevarlo por mandamiento humano del hombre, ¿cierto? Cansa, agota. Hoy yo sé que hay muchos que están cansados y el Señor los invita. Venid a mí. Aquí mismo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. ¿De qué manera el Señor nos hace descansar? ¿Cierto? Que no hagamos ningún trabajo, que no hagamos nada, que nos tiremos ahí, ¿cierto?, en un sillón, cómodamente, ¿cierto?, echado atrás viendo televisión. Eso no es el descanso que nos invita el Señor. Tenemos que llevar su yugo. Y el yugo del Señor es obedecerle a Él en sus preceptos, en sus mandamientos. Es obedecer al Señor en todo. Porque vuelvo a repetir, los mandamientos del Señor no son gravosos, no pesan. Cuando usted los toma y los cumple, ¿cierto?, esto se aliviana, esto es más fácil.
Amén. Cuando nosotros no queremos ponernos el yugo del Señor y llevar el yugo del hombre, esto es pesado. Eso es una carga que nadie puede soportarla, ¿cierto?, sin antes caer y claudicar. Y muchas veces humillarnos, no delante de Dios, sino delante de los hombres. Y eso no es bueno. Por eso nosotros tenemos que tomar el yugo del Señor. Esa es la mejor señal que nos da el Señor en este día. Tomar su yugo, ¿cierto? Y aprender de Él. Porque Él es manso y humilde de corazón. Todo viene por la mansedumbre, porque vuelvo a repetir, ¿cierto? El sinónimo uno de los sinónimos del yugo es servidumbre, ¿cierto? Es sometimiento, es ponernos bajo este yugo para cumplir los preceptos de Dios, que al principio, claro, cuesta, pero cuando nosotros nos aplicamos en esta disciplina, amado hermano, hermana, ¿sabe?, nos trae descanso, nos trae refrigerio a nuestros cuerpos, a nuestros huesos. Yo sé que esta palabra está haciendo efecto en los corazones de aquellos que están cansados y trabajados. Muchas veces nosotros hemos hablado, ¿cierto?, esta expresión: estoy cansado, no quiero más guerra. Y así muchas otras definiciones que pudiéramos pronunciar de carga, de peso. Pero el Señor nos invita en esta hora a que tomemos su yugo. No tome el yugo del hombre. ¿Por qué? Porque no le va a llevar a ninguna parte. No le va a hacer descansar. Todo lo contrario, cansarse más. Tome el yugo del Señor. Obedézcale al Señor. Póngase bajo ese yugo. Aprendemos de Él. Porque Él, ¿cierto?, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, como dice, ¿cierto?, la Escritura. Él, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ese mismo que nos invita a llevar su yugo, ¿cierto?, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo he escuchado expresiones de personas, ¿cierto?, que tienen ideales políticos, ¿cierto?, que no se doblegan, ¿cierto?, a ciertas personas que los oprimen. Está bien, eso es un ideal. Pero aquí es al revés. Yo tengo que aprender a doblegarme delante de Dios, a doblar mi rodilla, a ponerme el yugo, a sujetarme a Él. Ese es el mensaje de hoy. Sujetémonos al Señor, porque hallaremos descanso para nuestras almas. Como dice la Escritura, porque fácil es su yugo. El yugo del Señor es fácil. Lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Hay personas que dicen: no, es que el Evangelio es muy terrible, es muy difícil, es un camino de espinas. Sí, pero si usted toma el yugo del Señor, no es difícil, es fácil. Y la carga es ligera. Que Dios de paz le bendiga en esta hora. Pueda tomar este mensaje para su alma, para su corazón. Y seguimos adelante leyendo, ¿cierto?, el libro de Jeremías. Quedamos en el versículo 9, capítulo 27, versículo 9, dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Aquí está lo que decía anteriormente. El hombre dice: yo me rebelo contra esta persona, me rebelo contra este gobernante. Sí, tú te puedes rebelar a él, pero no te puedes rebelar a Dios, porque Dios es el que lo puso. La Escritura dice que Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios pone las potestades, las autoridades, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, ¿cierto? Sométase cada uno
a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. Y no pongamos oído a los agoreros, a los adivinos, a ciertos profetas mentirosos. Yo no estoy hablando contra los profetas de Dios, yo estoy hablando contra los profetas mentirosos, como dice la Escritura. Vuelvo a leer: no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira. Eso lo dice la Escritura, ¿cierto? Jeremías capítulo 27, verso 10. Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. O sea, esto lo está ordenando Dios. ¿Tú no te quieres someter a mí? Bueno, yo te voy a hacer que te sometas a las potestades terrenales. Ellos se van a enseñorear de ti. Esa es la palabra, ese es el mensaje. Dice el verso 11 del capítulo 27 de Jeremías: mas a la nación que sometiere su cuello, escuche, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. ¿Qué significa esto? Podrás trabajar tu tierra, podrás comer del fruto de tus manos en paz. Pero si te sometieres al rey de Babilonia, ¿qué le parece? Hoy día Dios nos dice: sométase toda persona a las potestades superiores. Hoy en el mundo esto no se ve. Más bien se ve una rebelión total en contra de la autoridad, en contra de las personas que tienen las potestades de sujetarnos a ellos. Nos rebelamos, reclamamos, peleamos contra ellos y han sido puestas por Dios, como fue puesto, ¿cierto?, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue puesto como instrumento de Dios para que se sujetara a su pueblo. Así también Dios hoy pone autoridades y potestades terrenales para que nos sujetemos a ellos, para que oremos por ellos, como dice el apóstol Pablo. Orar por los que están en eminencia, para que viváis quieta y reposadamente. ¿Qué es lo que Dios le da a entender a su pueblo? Si ustedes se someten, ponen su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo, dice el Señor, dejaré su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Verso 12 dice: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. Cuando nosotros leemos esta palabra, como que es raro, es extraño que Dios nos mande a servirle, ¿cierto?, a nuestros enemigos o a los que están hoy día gobernando. Pero debemos sujetarnos, debemos someternos para poder vivir. Dice verso 13: ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Verso 14: no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Esto es de parte de Dios. Si Dios lo ha ordenado, tenemos que hacerlo. Si hemos sido rebeldes y contumaces al no obedecer a la voz de Dios, ni a sus preceptos, ni a sus mandamientos, entonces vamos a tener que obedecer al hombre y sujetarnos a ellos. Y aunque no nos guste, ¿cierto? A nadie le gusta arrodillarse delante de otro hombre, a no ser que haya perdido su voluntad. Ayúdenos al Señor a poder entender la palabra y a poder vivir para obedecer al Señor. Porque yo, dice, no los envío, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis, y vosotros, los profetas, que os profetizan.
También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas, que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No es cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere. Los procesos que estamos viviendo hoy día en esta tierra, tenemos que esperar en el Señor, porque no es hasta cuando el hombre quiera. Muchas veces los presidentes, ¿cierto?, las autoridades terrenales han querido hacer algo para paliar en parte esta pandemia, ¿cierto?, especialmente la parte económica, y no lo pueden hacer, porque esto no depende de los hombres, esto depende de Dios. Si usted ha entendido el mensaje, doble su rodilla ante el Señor y Él, con su misericordia, lo levantará. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias te damos por esta palabra. Enséñanos a ser obedientes a tus mandamientos, a tus preceptos. Jesús nos ofrece tomar su yugo. Hoy por fe tomamos ese yugo, Señor, y nos ponemos debajo de ese yugo, Señor, porque hallaremos descanso para nuestras almas. Muchas gracias te damos, oh Dios, y que la paz tuya repose en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.